muy buenas después del análisis de ayer en el que vimos exactamente a qué distancia estaban Hamilton y Verstappen o Mercedes y Red Bull. Pues si toca irnos un poquito más abajo, ¿no? A esta zona media alta tan emocionante que tenemos en la Fórmula 1 actual. Si es verdad que nos falta esa emoción en la parte alta, a ver quién lucha por victoria y por campeonato, pero bueno, al menos tenemos esta zona media alta entre Renault, McLaren y Racing Point sobre todo, que está apasionante. Entonces vamos a poner el foco ahí, porque en el Gran Premio de Eiffel, en esta carrera de Nürburgring, pues tuvimos una lucha bastante apretada por la última posición del podio, que al final se la llevó Ricciardo, pero bueno, que tuvo a Pérez bastante cerca, a Sainz también con una quinta posición muy buena, luchando aparentemente por entrar ahí, porque luego con todo este tema de los safety car y demás, pues tuvo bastante emocionante la carrera. Así que bueno, por ahí vamos a intentar poner el foco en esto y para ver un poquito dónde está cada uno de los equipos y si realmente tuvimos una lucha apretada por el podio o no. Por supuesto vamos a utilizar todos estos gráficos que están subidos al blog, a mi página personal, que lo tienes en el enlace de la descripción como siempre, por si quieres echar tú un ojo. Y bueno, pues en este caso quiero empezar un poco por lo que son los neumáticos, para que pongamos en contexto que realmente no tenían todos exactamente la misma estrategia. Si nos fijamos aquí de la posición 3 hasta la 5 tenemos Ricciardo, Pérez, Sainz. Pues quiero destacar que realmente Ricciardo sí que paró con ese primer Virtual Safety Car, con que vemos que calca la estrategia de Verstappen y Hamilton, por ejemplo, que lo tenemos por delante. Sin embargo, Pérez y Sainz alargan ese primer stint con el neumático blando, sin muchos problemas aparentemente, para luego poner el medio, y luego sí es que al final los tres siguen más o menos la misma estrategia. Entonces quería enseñarte primero esto para poner un poco en contexto el rendimiento de cada uno. Si nos vamos ahora arriba, a donde tenemos la evolución de la carrera, pues hay varios detalles que son notablemente interesantes. En primer lugar vemos, digamos que ese primera tanda, ¿no? Esa primera parte de la carrera, vamos a decir, hasta la vuelta más o menos 18, que es cuando ves que las líneas de Sainz y de Pérez entran, ¿no? Que ves como una línea, como las líneas rosa en naranja, en este caso, pues como que suben un poquito, pues hasta ahí. Si te fijas, mantienen los tres un ritmo bastante equilibrado, con Ricciardo por delante y un poco por detrás Pérez y un poco por detrás Sainz, pero prácticamente mantienen los tres un mismo ritmo, están prácticamente calcados, así que más o menos se van alejando un poquito entre ellos, ¿no? Sobre todo en esas últimas vueltas, pero prácticamente calcados durante toda esa vuelta. Luego a partir de ahí, pues Ricciardo sí que se pone por detrás porque es el único que entra, pero vemos cómo les va recortando sistemáticamente tanto a Carlos Sainz como a Checo Pérez, hasta que finalmente pues entran ellos a cambiar neumáticos. Realmente, si te fijas, estaban notablemente lejos, porque si te fijas en lo que es el eje vertical, tenemos desde 0 hasta 125 segundos estamos hablando, entonces realmente aquí las distancias pues sí que son notablemente altas. En cualquier caso, lo que vemos ahí es como Ricciardo sigue alejándose constantemente de la zona de arriba, que es la línea horizontal de arriba. En el 0 estaría Hamilton, en este caso durante prácticamente toda la carrera, y vemos como constantemente todos estos pilotos se van alejando porque evidentemente no tenían el ritmo que tenía Hamilton. Pero bueno, si te fijas, constantemente después de esa parada de Carlos y de Checo Pérez, Ricciardo les va recortando, es decir, la línea de Ricciardo, aunque esté por debajo de las otras dos, se va acercando a ellas constantemente, hasta que finalmente, pues ahí tenemos como Carlos Sainz también para Checo Pérez, y los dos salen por detrás. Y aquí tenemos ya, a partir de esta vuelta, bueno, casi de la 30, un poquito menos, 28 o así, pues tenemos como ya está todo un poco más equilibrado, con Ricciardo por delante de ellos a una distancia bastante grande, pero como el Sainz va recortando muy poco, prácticamente no le recorta nada, pero Checo Pérez sí que va, digamos, con esa línea más horizontal, mientras que la de Ricciardo va cayendo. Entonces iba a llegar un punto sí o sí en el que se terminasen cruzando, que esto es donde Checo Pérez decía que tuvo mala suerte, porque realmente sí que podría a lo mejor haber alcanzado a Ricciardo y haberse hecho con el podio. Pero ¿qué pasa? Que en esas vueltas, porque no solo eso, sino que además Ricciardo paró antes, o sea que sus neumáticos iban a desfallecer mucho antes que los neumáticos de Checo Pérez. Pero bueno, al final lo que pasó fue porque tuvimos ese safety car, que en el que vemos como las tres líneas caen hasta abajo, pero luego vuelven a subir porque se reagrupa toda la clasificación, porque ya estaban doblados. Entonces lo que pasó fue que estaban muy lejos, pero luego dieron esa vuelta para todos recuperar la posición y ves cómo se pegan todos ahí arriba. Y a partir de ahí, con el neumático todos nuevos, vemos como Ricciardo sabe mantener esa primera posición, todos con el neumático blando, insisto. Entonces pues hubo gestionarlo bastante bien, pero con un Checo Pérez pegado absolutamente. ¿Qué pasa? Que realmente era muy complicado adelantar en este circuito. Ahí había un par de zonas con DRS y demás, pero era bastante complicado, y aunque estuviese tan cerca durante todas las vueltas,
pues no, Checo Pérez no pudo adelantar a Ricciardo, que supo gestionar la carrera de maravilla. Entonces, aquí el debate está un poco en que si tuvo mala suerte Checo Pérez porque sin ese safety car hubiese conseguido el podio o no, porque, bueno, está como un poco ese debate, ¿no? Que realmente nunca lo sabremos porque es imposible, bueno, meter todas las variables que hay en juego, pero viendo aquí al ritmo al que se iban acercando la línea de Ricciardo y de Pérez, y además sabiendo que los neumáticos de Ricciardo iban a desfallecer probablemente y no iban a llegar hasta el final, y a lo mejor los de Pérez sí. Bueno, para mí que Checo realmente sí que hubiese conseguido ese podio si no hubiese tenido una mala suerte en el safety car, pero insisto, es algo que no podemos saber, porque a lo mejor Checo estaba apretando mucho más y sus neumáticos iban también a destrozarse, a lo mejor Ricciardo tenía varias décimas en el segundo, en el bolsillo, y realmente sí que podía haber recortado si veía que Checo se acercaba. Entonces, bueno, hay muchas variables, pero al menos a rasgos generales yo diría que realmente ese podio sí que se le escapó a Checo por culpa del safety car. Otra cosa es el caso de Sainz. A lo mejor si los neumáticos de Sainz hubiesen llegado hasta el final y los de Ricciardo no, pues no hubiese tenido margen suficiente Ricciardo para luego alcanzar a Carlos, porque sí que era más rápido, pero a lo mejor 2-3 décimas más rápido. Entonces habría que ver si realmente hubiese conseguido alcanzarle, pero al final eso sería la lucha por las posiciones 4 y 5, no la número 3, que es la que te da el acceso al podio. Entonces, pues por ahí yo creo que sin ese safety probablemente sí que hubiese habido una pelea interesante por la cuarta y quinta posición entre Ricciardo y Sainz, pero la tercera se lo hubiese llevado Checo. En cualquier caso, pues un carrerón de los tres, porque vemos aquí como todos ganaron bastantes posiciones, ¿no? Evidentemente, pues también se aprovecharon del abandono de Bottas, de la pérdida de rendimiento de Albon, aunque Ricciardo ya lo adelantó en la salida. Entonces, bueno, pues ahí sí que ganaron bastantes posiciones todos, aunque con algunos abandonos, pero tiene muchísimo mérito porque, lógicamente, cuanto más arriba estás, que salieron bastante arriba, pues más difícil es adelantar. Pero si nos fijamos aquí, pues todos ganaron bastantes posiciones. Sainz y Pérez ganaron hasta 5 posiciones, Ricciardo ganó hasta 3 posiciones, pero evidentemente porque ya no podía más, ¿no? De ninguna manera iba a competir con Verstappen y Hamilton, así que pues tiene muchísimo mérito la carrera que hicieron, ganando muchas posiciones y dando, yo creo que el máximo para su equipo dentro de las posibilidades que tenía cada uno, lógicamente. Entonces, pues luego ya aquí tenemos un poco la regularidad de estos pilotos, que una vez más están muy cerca. Sí que Sainz es el más regular, es decir, que mantiene unos tiempos más constantes, pero yo creo que es porque también que se sabía un poco fuera de esa lucha por el podio. Entonces simplemente intentas conservar neumáticos. Si el resto de pilotos pues los destrozan, tú vas a conseguir ganar, pero sabes que apretando no vas a llegar al ritmo de ellos. Entonces tú, digamos que tu estrategia de gestión es distinta, ¿no? Mantienes un ritmo constante de llegar hasta el final sí o sí, esperas que los otros no puedan llegar hasta el final porque están apretando más, y entonces por ahí pues puedes ganar. Pero en cualquier caso vemos como Ricciardo también fue bastante constante, Pérez también. Entonces eso hace que la carrera de Sainz se complicase muchísimo, al menos para conseguir el podio, porque insisto, una quinta posición pues es también muy de valorar y tiene muchísimo mérito. Luego es verdad que estos tres pilotos pues parece que sacaron mucha ventaja a sus compañeros, pero bueno, es verdad que yo creo que todos tuvieron ciertos problemas, ¿no? Hülkenberg evidentemente pues con muchísimo tráfico, además con un coche que prácticamente no conocía en ese circuito. Entonces pues bueno, por ahí están un poco las 2 décimas que le sacan, que luego veremos que son más realmente. Sainz también bastante por delante de Norris, que tuvo sus problemas, Ocon también tuvo esos problemas. Entonces al final un poco la comparativa entre compañeros de equipo es un poco complicado de evaluarla porque todos tuvieron problemas. Así que ahora vamos a evaluar exactamente el ritmo que tuvo cada uno. Bueno, aquí tienes todo el tema de las estrategias, ¿no? Que ya hemos visto como Carlos y Pérez tenían la misma y Ricciardo acortó un poco ese primer stint para aprovechar el virtual safety. Pero bueno, aquí tenemos el ritmo que mantuvo, es decir, el ritmo es el tiempo por vuelta que, digamos, que podía conseguir cada uno de los pilotos, quitando esto de cargar batería y luego descargarla, de hacer una vuelta rápida y otra no, de tener varios rebufos, de quitarnos tráfico y todo esto. Digamos que esto es más o menos el ritmo que tiene cada uno de los pilotos, ¿no? Y aquí vemos al principio cómo está Pérez tercero, Ricciardo cuarto, esto es con los blandos, y Sainz cae hasta la sexta. Esto es con el último stint de cada uno, que fue exactamente con las mismas vueltas de neumático, todos bastante juntitos, con más o menos tráfico de tener que defenderse, de tener que atacar. Entonces más o menos todos tuvieron las mismas condiciones en ese último stint. Y como vemos, el más rápido es Pérez, pero a menos de una décima, casi unas 7 centésimas más o menos de Ricciardo, es decir, estaban prácticamente calcados. Y luego tenemos ahí a Sainz, que sí que está bastante más lejos, a más de medio segundo de Ricciardo. Ya dijo Sainz que el paquete aerodinámico no lo habían terminado de entender, que no habían terminado de hacer funcionar esas supuestas mejoras que traían para este circuito, pero que ahí se habían dejado a lo mejor 2-3 décimas. Pero lo que pasa es que probablemente con 2-3 décimas tampoco hubiese estado al ritmo de Racing Point y Renault. Así que bueno, pues esperemos que McLaren sí que consiga hacer funcionar esas mejoras y que se acerque a estos equipos, pero
digamos que con esas 2-3 décimas de margen incluso tampoco hubiese podido pelear con esos de arriba, porque vemos que en este último stint, que más o menos cuando todos tienen unas condiciones similares, está un poco más lejos, está un poco más de medio segundo. Luego, si nos fijamos en el primer stint que hizo cada uno, pues vemos como Ricciardo está en la 17ª posición, pero bueno, ese primer stint de Ricciardo, como sabes, es más corto, entonces lo hizo con más carga de combustible en una, digamos que en global, tuvo más carga de combustible, entonces por eso sus tiempos son bastante peores. Sainz está un poquito por encima a una décima, pero con bastante menos carga de combustible, porque él hizo muchas más vueltas con menos carga de combustible, y Pérez por delante también a una 2 décimas de Norris y un poquito más, 2 décimas y media o así de Carlos. Entonces, en este primer stint a lo mejor sí que podría haber apretado un poquito más Carlos Sainz con esas 2-3 décimas de margen de otro paquete aerodinámico o de hacer funcionar el nuevo paquete o estas nuevas mejoras que traían, pues a lo mejor sí que hubiese estado más cerca, pero sigo teniendo esa sensación un poco agridulce por ese último stint, porque no termino de ver que realmente hubiesen alcanzado, hubiesen estado realmente el ritmo de ellos. Por supuesto, en este circuito concretamente habría que ver en otros, pero es verdad que también influye aquí ya muchos otros temas, ¿no? Porque si no consigues hacer funcionar, intentas soluciones un poco extrañas con el setup, que eso te hacen perder incluso más tiempo, entonces bueno, pues por ahí es un poco complicado evaluarlo, pero en rasgos generales lo que podemos decir es que el McLaren aquí sí que va un poquito por detrás de Renault Racing Point, que sí que estaban a un nivel bastante similar. Y luego ya por último pues tenemos el stint con el neumático medio, en este caso pues Ricciardo sí que es el que tiene un poco más de carga de combustible porque lo alarga desde el principio, entonces en esa primera vuelta tiene más carga de combustible y ahí tenemos como es el séptimo. Por detrás de Sainz a unas 3 décimas, es decir, aquí aunque tiene más carga de combustible, realmente yo creo que el McLaren sí que estaba más cerca con el neumático medio, que como siempre es un mundo, ¿no? Un coche puede ir muy bien con un neumático y de repente con otro ir muy mal, pero bueno, como influye también mucho el tema de las suspensiones, de la aerodinámica y todo esto para hacer funcionar un neumático, no solo que agarre bien, sino calentarlo, meterlo en temperatura, que toda, digamos que la superficie del neumático consiga entrar bien en contacto con el asfalto y agarrar, entonces es un mundo distinto, ¿no? Cada uno de los neumáticos es un mundo hacerlo funcionar por separado, entonces podemos tener este tipo de cosas, pero en cualquier caso vemos como ambos pilotos están notablemente lejos de Pérez, que en este caso le saca unas 3 décimas a Carlos teniendo exactamente la misma estrategia. Entonces, pues a rasgos generales yo diría que Racing Point sí que era un poquito superior tanto al Renault como al McLaren, ojo, pero con un Renault muy cerca y un McLaren un poquito por debajo. Luego ya sí que tenemos aquí todo el tema de la mejor vuelta, ¿no? Que vemos como también están bastante cerca. Ricciardo hizo una vuelta mejor que la de Pérez y este a su vez mejor que la de Sainz. Además vemos como hay menos de décima y media entre Ricciardo y Pérez, pero luego Sainz sí que está incluso a 4 décimas del tiempo de Pérez. Es verdad que aquí pues cada uno intentaba hacer un tipo de gestión de vueltas distinto, ¿no? Unos pueden recargar baterías y luego otros usarlo y otros no, y mantener unos tiempos más constantes, entonces hace que te quedes más lejos, pero bueno, al final si nos fijamos en la vuelta ideal, que es el mejor sector de cada uno, tenemos algo parecido, Ricciardo por delante, Pérez por detrás y luego Sainz bastante más por detrás, que además Ricciardo fue el que más décimas se dejó, ¿no? Si hacemos la comparativa entre vuelta rápida y vuelta ideal, que es la mejor o sea, la que suma los 3 mejores sectores, pues Ricciardo fue el que más tiempo se dejó ahí y Carlos el que menos, así que ahí tenemos que a una vuelta al McLaren era notablemente inferior. Y luego ya pues tenés aquí el tema de las trampas de velocidad, ¿no? Que como siempre la tenemos al final de cada uno de los sectores y en el punto de mayor velocidad del circuito. Y aquí hay cositas interesantes que podemos analizar. Como vemos el sector 1, bueno, no es exactamente de carga aerodinámica, quizá un poco más de tracción como tal, porque la velocidad no es muy alta, pero lo que tenemos aquí es que Pérez está muy arriba y Carlos Sainz y Daniel Ricciardo están muy abajo. Vemos a Carlos en la posición 14, Ricciardo en la 16 y Pérez en la número 4 a bastante distancia. Luego en el sector 2, que esto sí que es carga aerodinámica pura porque está a la salida de la curva número 11, que es de velocidad media, entonces aquí el que más carga aerodinámica tenga es el que más rápido va a salir sin ninguna duda, porque es que además está enlazada con la curva número 10, que esto bueno, ya lo vimos todo en el tema del pilotaje y demás, pero bueno, digamos que aquí lo que influye es la carga aerodinámica sí o sí, y vemos como Ricciardo está bastante por delante de Carlos y de Sergio Pérez, que además están prácticamente igual, o sea que en carga aerodinámica ganaba por bastante, entre comillas, diferencia el Renault, que normalmente creíamos que iba bien en circuitos de mucha velocidad, pero vemos como en carga aerodinámica gana bastante. Esto también puede venir influenciado, por supuesto, que si tú tienes ya de por sí mucha velocidad punta, puedes poner más carga aerodinámica y así compensar y ser más rápido en este tipo de curvas, pero bueno, luego si nos fijamos en la trampa del sector 3, pues tenemos a Ricciardo el 8, Sainz el 9 y Pérez el 5, que aquí están, digamos que un poquito más equilibrados, ¿no? Están como todos dentro de unos márgenes bastante más cerca.
Pero luego, si nos fijamos en la trampa de velocidad, vemos a Pérez muy arriba y a Ricciardo y Sainz bastante por abajo. Es decir, el McLaren es, digamos que, el más equilibrado, el Racing Point es el que destaca en velocidad punta y el Renault es el que destaca en carga aerodinámica, que es algo un poco sorprendente porque tendríamos a pensar lo contrario, pero como digo, también viene un poco influenciado por todo el tema de quién configura el coche de una manera y quién tiene más margen en velocidad punta para poner más ala en los alerones, todo esto, ¿no? Pero bueno, al final esto es lo que tenemos, que el Renault era más rápido en curva, el Racing Point era más rápido en recta y el McLaren está un poco más equilibrado, aunque un pasito pequeño por detrás de ellos. Y ya por último, pues tienes aquí tienes aquí también el tema de la influencia, ¿no? Que ya lo vimos en el análisis de Verstappen y Hamilton, que era la carga aerodinámica era lo que más importaba para hacer buenos tiempos, y aquí, como vemos, es el Renault el que más carga tenía, que quizás no sea por el concepto del coche, aunque también, pero sobre todo por el tema del setup, que es el que acertó, ¿no? Aquí Renault poniendo más carga aerodinámica que el resto probablemente, o que sus rivales directos, y eso les valió para conseguir ese podio merecido tanto por Renault como Ricciardo, por supuesto. Y luego, como digo, pues aquí tienes ya más comparativas de tiempo, ¿no? Por si quieres echar tú mismo un ojo, pues tenemos aquí un poco lo que viene a confirmar un poco lo que dijimos. Ricciardo con Pérez, tienes aquí los tiempos vuelta a vuelta, Sainz con Ricciardo y Sainz con Pérez, para que no te falte información. Así que nada, como ves, este es el análisis de esta zona media alta de la parrilla, que está tan emocionante y que al menos a día de hoy podemos decir que Racing Point está un poquito por delante, pero pegado prácticamente con Renault. Al final lo que destaca es el tipo de zona en la que va mejor uno y otro, y luego con McLaren, al menos con el paquete actual, un pelín por detrás, 2-3 décimas o incluso un poquito más en función del tipo de neumático. Así que nada, este ha sido el análisis de hoy. Espero haberte aclarado algunas dudas sobre esta zona media alta de la tabla y nos vemos en la próxima.